damos la bienvenida ya en los estudios de esta casa de Onda Regional a Pablo Omiro. Pablo, buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada de esta radio autonómica. Experto en Derecho Internacional Público, decía, de la Universidad Católica, profesor en esta rama, en esta disciplina. Pablo, con todo lo que estamos viviendo, ¿qué queda del derecho internacional? Que es una de las cuestiones que ahora mismo se está poniendo también en entredicho, ¿no? Sí, bueno, el derecho internacional tiene unas características muy particulares que difieren del derecho interno y que en ocasiones pues la gente suele compararlo, ¿no? Y tiene unas expectativas respecto a la forma en la que se sancionan el incumplimiento del derecho internacional, pero realmente, pues es un precedente en Latinoamérica, pero tenemos otros casos recientes también, por ejemplo, cuando Rusia invadió Ucrania, por ejemplo. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que cada vez se respeta menos? ¿O que lo hacen las determinadas potencias, lo hace Estados Unidos, lo hace Rusia? Sí, estamos en un contexto actualmente un poco particular porque la forma en la que se conduce Estados Unidos en sus relaciones internacionales está muy influenciada por su líder, por Donald Trump, que tiene un estilo de hacer política pues muy agresiva, en la que ejerce de policía internacional y que se aprovecha también de las debilidades de otros actores importantes como puede ser Rusia o como puede ser China. No obstante, tampoco tenemos que olvidar que Venezuela tampoco ha sido un país que ha respetado el derecho internacional. Todo lo contrario, más bien le ha dado la espalda al derecho internacional. Por ejemplo, en 2013 abandonó el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En 2019 abandonó la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Recientemente solicitó abandonar el Convenio de Roma, es decir, la Corte Penal Internacional. Y por lo tanto, además Venezuela puede considerarse un estado forajido, en el que da cobijo a grupos armados considerados terroristas, como por ejemplo la guerrilla colombiana, la FARC, la ELN. También tiene facciones de Hezbollah. Tradicionalmente también se tiene noticias de algunos activos de ETA que encuentran refugio en Venezuela. Entonces Venezuela también se ha configurado como un estado que le ha dado la espalda al derecho internacional. De hecho, Estados Unidos ha sancionado desde 2005-2006 a Venezuela con una cantidad de medidas de diferentes tipos, y justamente en 2006, cuando se sanciona por primera vez Venezuela por parte de Estados Unidos, se sanciona porque deja de cooperar con la DEA. Casualmente, porque ahora la opinión pública, y con mucho motivo, puede dudar de la justificación de Estados Unidos de capturar a Nicolás Maduro y a su mujer. Sí, para secuestrar, pero sí, efectivamente, por temas de droga. Pero es verdad, desde 2005-2006, Venezuela abandonaba la cooperación, las actividades de cooperación con la DEA, y desde entonces empieza a aplicarse una serie de sanciones con Venezuela. Además, unos años después, en un bombardeo a un campamento de la guerrilla colombiana en Ecuador, se encontró un portátil en la que existen indicios que hace pensar, porque no se ha podido probar judicialmente, en las que Venezuela pues tiene una actividad narcoterrorista, en la que instrumentaliza el tráfico de drogas con fines políticos, tráfico de drogas hacia Estados Unidos y hacia Europa. Entonces, pues no es algo que reciente esta actividad de narcotráfico en Venezuela por parte del Estado venezolano.
Un Estado que, bueno, de lo que se acusaba era de mirar para otro lado, bueno, de mirar para otro lado y de beneficiarse también, más que de la producción, porque Venezuela decimos que no es un país productor de droga o de cocaína, sino un país de tránsito de lo que es la cocaína de Bolivia, de Colombia o de Perú, Sí. con destino a los Estados Unidos, aprovechando el Orinoco y las vías aéreas, ¿no? Sí, y el Caribe. Un poco el Caribe, Sí. ¿no? Y luego, por complementar lo que estaba comentando antes, porque Venezuela también se puede considerar un Estado fallido. El gobierno no tiene control de todo el territorio. De hecho, campan a sus anchas el famoso Tren de Aragua, bandas organizadas, la propia guerrilla, narcotráfico. Y es muy interesante que si estamos de acuerdo en considerar a Venezuela como un Estado fallido, porque si bien es cierto que una de las líneas rojas del derecho internacional es precisamente la prohibición del uso de la Fuerza Armada, por un lado, y por otro lado, el respeto a no inmiscuirse en los asuntos de otro Estado, existen unas excepciones muy particulares, muy tasadas y que no es automático, en los que cuando existe una violación de los derechos humanos grave, persistente y continuada, existe la posibilidad de traspasar esas líneas rojas. Y precisamente una de estas posibilidades es en el caso de los estados fallidos. Pues hay que decir que, no lo hemos comentado, Pablo Miró es venezolano, de origen venezolano. Y, bueno, ¿qué piensas de Corina Machado y Edmundo González, ¿no? ¿Qué papel están jugando en este momento? Ahora hablaremos del régimen chavista que sigue al frente del país, pero ¿qué posibilidades tiene Corina Machado o Edmundo González de volver, primero de volver a Venezuela y después de ser una opción real para los venezolanos de formar un gobierno? Sí. Bueno, de María Corina Machado y de Edmundo pienso que son héroes. Son héroes porque han renunciado a tener una vida tranquila, cómoda, por defender los derechos de los venezolanos. María Corina Machado tiene un pasado interesante. Ella no viene de la política tradicional. De hecho, en Venezuela se han intentado desde muchos caminos democráticos cambiar el régimen a través de, por ejemplo, referendos revocatorios, referendos consultivos. Y había una organización que se llamaba Súmate, que era la encargada de la sociedad civil de garantizar, no oficialmente, porque para eso existe un organismo oficial, que es el Consejo Nacional Electoral, pero Súmate, que es este organismo, era liderado por María Corina Machado. Por lo tanto, María Corina Machado viene de la sociedad civil venezolana y por lo tanto no, digamos que no tiene ese pecado original a los que se le puede acusar a otros líderes de la oposición. De ser de un partido político en concreto, de ser un partido, ¿no?, político tradicional. Lo que se llama en el argot político venezolano la Cuarta República. La Cuarta República que en su momento fue muy criticada por la corrupción y por las desigualdades que ocasionó en el país. Entonces, ¿qué posibilidades tiene María Corina o Edmundo de finalmente liderar el país y ponerse al frente del Ejecutivo Nacional? Bueno, pues es una buena pregunta y es la pregunta que nos hacíamos todos los venezolanos el 3 de enero cuando pues era oficial ya que Maduro haya sido capturado. Va a depender de estas famosas 3 fases que el gobierno de Estados Unidos ha informado, pero que no ha detallado cómo la va a implementar, y va a depender también de la voluntad del gobierno de Venezuela actual, porque nos guste más o menos, en Venezuela el gobierno lo sigue ejerciendo los chavistas. Entonces, pues va a depender de eso. La verdad es que en todo el mundo se envidia, o se ve con mucha envidia, la manera ejemplar como España pues, organizó su transición. Y yo la verdad es que no creo espero que sí, es decir, deseo que fuese así, pero no creo. Una transición parecida a la que sucedió en España. No, creo que será más bien impuesta, probablemente dirigida desde Estados Unidos bajo la amenaza de volver a extraer a algún líder del gobierno que se oponga a una transición política y democrática.
¿Quiénes son Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez? Porque ahora se habla de los Rodríguez, que son los que, Sí. son los que auténticamente están gobernando ahora mismo el país. También ¿Es así? También es una buena pregunta. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y si realmente están gobernando el país. Voy a empezar por la segunda cuestión. Yo creo que, como he dicho antes, Venezuela es un estado fallido, por lo tanto, puede que gobiernen parcelas del país. A lo mejor Diosdado Cabello, que es el ministro de Interior, se encargue del aparato represor y de los paramilitares, grupos paramilitares, y sea quien tenga el control del poder efectivo, el poder coercitivo dentro del país. Y luego los Rodríguez, puede porque es que no existe transparencia en este sentido, pues sean los que manejen los hilos en cuanto al aparato político, los que están en contacto con nuestra metrópoli, que es Cuba, porque realmente, mira, hablamos de una invasión el 3 de enero, pero nosotros estamos invadidos por cubanos desde el año 2000, quizás desde 1998. De hecho, la Guardia, los anillos de seguridad, el más cercano eran militares cubanos. Entonces, estamos invadidos por cubanos desde 2000 probablemente. Entonces, por otro lado, ¿quiénes son Delcy Rodríguez y quién es su hermano Jorge Rodríguez? Mira, pues Jorge Rodríguez llegó a ser el presidente del Consejo Nacional Electoral y pues se vendía en un primer momento también como una persona ajena a los partidos políticos tradicionales, pero una vez que cocinó los resultados de algunas de las elecciones en las que él tuvo que organizar, pues nos dimos cuenta todos los venezolanos que era una figura del régimen totalmente parcializada. Él y su hermana, últimamente en los medios de comunicación se ha comentado mucho esto, pero sí, en Venezuela sabemos que son hijos de un activista político de extrema izquierda que en los años 60 secuestró a un ciudadano norteamericano y que durante 3 años estuvo este ciudadano secuestrado y finalmente fue liberado. Y en esta operación de liberación de este ciudadano, pues el padre de los Rodríguez fue capturado y fue torturado hasta la muerte, ¿no? Y probablemente se dice que estos niños que ahora han crecido y gobiernan el país, pues han ido acumulando cierto resentimiento por los partidos democráticos que gobernaban el país y, por supuesto, contra Estados Unidos. ¿Hay un liderazgo claro de la oposición en Venezuela? Estábamos hablando de María Corina Machado, pero también algunos analistas dicen que la oposición venezolana al régimen chavista no es tan homogénea o no está tan cohesionada como pueda parecer cuando se habla de la oposición en términos generales. Y que esto podría haber inducido a Donald Trump, en este caso, a no ser tan taxativo a la hora de colocar, por ejemplo, a María Corina Machado y haber eliminado de golpe lo que era la cúpula chavista, ¿no? Es decir, bueno, que no tengo claro si es una líder capaz de cohesionar a toda lo que se conoce como la oposición, ¿no? Efectivamente, la oposición venezolana está muy debilitada porque el régimen se ha encargado de debilitarla. O bien, porque la ha comprado directamente, la ha sobornado, porque la ha metido en la cárcel. Estamos hablando de casi 1000 presos políticos. Uh-huh. Es una barbaridad. Entonces la oposición está dividida. Mira, una de las primeras medidas que tomó Hugo Chávez cuando tomó el poder y legalmente, porque fíjate, el régimen no solo le da la espalda al derecho internacional, le da la espalda al derecho, al Estado de Derecho. Cambió la Constitución fuera del marco constitucional. Por lo tanto, todo lo que ha hecho el régimen es ilegal desde entonces. Pero lo primero que hizo, además de perpetuarse en el poder, fue quitarle la financiación a los partidos políticos. Entonces, claro, los partidos políticos sin financiación pues están condenados a desaparecer. Y aunque hayan podido sostenerse en el tiempo, realmente hacer política en Venezuela desde la oposición es muy difícil. Por eso yo decía que María Machado es una heroína. Entonces,
pues hay un liderazgo, por supuesto. Muchos de ellos están en el extranjero, en el exilio, han tenido que abandonar el país porque de lo contrario corrían el riesgo de estar pues en prisión. Otros están inhabilitados. La propia María Corina Machado, que ganó las elecciones anteriores y luego fue un proceso de primarias y las ganó con el 92%. El régimen, el patrón que tiene es inhabilitar a estos líderes políticos que saben que cuentan con el respaldo popular y que suponen una amenaza a los líderes del gobierno. Entonces, bueno, pues la oposición realmente homogénea, fuerte, más allá de María Corina Machado, no existe. De hecho, muchos de los integrantes de su partido están todavía presos o están siendo excarcelados paulatinamente en estos días. ¿Es un signo de esperanza esa liberación de presos? Pablo, ¿cómo lo ve? En principio... Ha empezado de manera gradual, con cuentagotas. Claro, yo cuando se anunció, Jorge Rodríguez anunció en cadena nacional, una cadena en Venezuela, es cuando el gobierno emite una señal única para todo el país y transmite una información para que el pueblo, entre comillas, esté informado de lo que hace el régimen. Bueno, informó que iba a liberar a los presos políticos. Me llamó la atención porque apenas 24 horas antes el mundo había exigido la liberación de los presos políticos. Y para mí fue una señal de una cierta coordinación entre Washington y María Corina y el mundo. Pero, claro, luego hemos visto que esa liberación no ha sido como hemos esperado. Ha sido muy, muy lenta. Está siendo, mejor dicho. Sí. Está siendo muy lenta. Dices que, bueno, la transición... Y hablamos del petróleo también, porque se dice, hombre, lo único que le interesa a Donald Trump de Venezuela es hacerse con los recursos petrolíferos, con otros recursos de uno de los países, muchos recursos con mucha riqueza en cuanto a sus recursos naturales. Y bueno, lo de la cuestión política como que no parece que le interese mucho. Dice, siempre y cuando él pueda servirse de esos recursos naturales. Que le da igual que esté Delcy Rodríguez que María Corina Machado, siempre y cuando el petróleo fluya hacia los Estados Unidos. No lo sé cómo lo ves, Pablo. Pues creo que tienes razón. De hecho, en la rueda de prensa posterior a los ataques que dio Donald Trump el 3 de enero y que seguí con mucho interés, me llamó la atención que no mencionara en ningún momento la palabra democracia. En ningún momento. Petróleo, petróleo lo repitió muchas veces. Sí. Bueno, y Venezuela no solo tiene petróleo. Venezuela es rica. Bueno, donde hay petróleo, y más el tipo de petróleo que tiene Venezuela, hay gas también. Venezuela tiene mucho gas, tiene oro, bauxita, que es el mineral con el que se produce el aluminio, diamantes, luego tiene también tierras raras. Es decir, Venezuela es un país muy rico en recursos naturales. Y permíteme que le demos un voto de confianza a Estados Unidos y a Donald Trump, porque es que de todas maneras este petróleo y estos recursos ya los tenían secuestrado otras potencias extranjeras. De hecho, el régimen de La Habana se ha estado manteniendo en el tiempo gracias al petróleo que le ha suministrado Venezuela gratuitamente. Entonces, el hecho de que este petróleo que ahora, en lugar de ir a La Habana, fluya hacia otros destinos, sea en parte como medio de pago para reconstruir el país y reconstruir unas instalaciones que están totalmente abandonadas y que están, por lo tanto, inutilizadas, pues yo creo que son buenas noticias. Cuando escuché también a Donald Trump y luego a otros voceros de los Estados Unidos, recordé o me vino a la cabeza el plan Marshall. Y ojalá que con la diferencia que esta vez los venezolanos pagarán la factura con sus propios recursos. Ojalá que eso salga bien y que, bueno, pues que en un periodo de corto o mediano plazo pues podamos recuperar las instalaciones y los recursos de nuestro país. Póngase en Caracas tomando un mojito, con la libertad en su país, con la vuelta a la democracia. Póngale un año. ¿Un año? ¿Cuándo lo ve? No un año, sino un año. ¿Cuándo lo ve usted? Pues mira, hacer posible es eso. Muy difícil. Si con la Constitución venezolana en la mano,
Eso debería ser no más de 8 meses, no más de un año, con la Constitución venezolana en la mano. Si son respetuosos de los tiempos que marca la Constitución, en un periodo de 6 meses deberían estar convocando elecciones. Y bueno, evidentemente debe haber una campaña electoral yo diría que en un año podríamos estar transitando hacia la democracia. Ojalá sea así. Pablo Miró, un placer charlar con usted esta mañana aquí en Onda Regional, profesor de Derecho Internacional Público de las Comunidades Europeas aquí en Onda Regional. Una última pregunta, por cierto, Sí. como profesor de Derecho de las Comunidades Europeas, ¿el papel de Europa en todo esto y el de España cómo lo ve? Bueno, el de España últimamente, al menos yo echo de menos la España que lideraba en Iberoamérica todos los procesos democráticos, de integración, y parece que España sigue haciéndolo, pero a través de otros factores oscuros como Zapatero, como el expresidente Zapatero. Europa tiene una oportunidad por delante que espero no deje de aprovechar, no solo con Venezuela, sino con Groenlandia también y con Ucrania, porque una de las tareas pendientes del proceso de integración europeo es que tengamos una defensa común. Y porque hemos dependido de Estados Unidos, hemos dependido de OTAN. Y a ver si con este escenario internacional nos atrevemos a dar el paso a tener una defensa común. Esperemos que así sea. Pablo Miró, gracias. Gracias a ti. Minutos.